La mañanera de Ángel correspondiente al martes de la semana en curso, martes 4 de agosto del año 2020. Seguramente usted ayer vio imágenes, escuchó declaraciones de los participantes en este acto casi fársico del nuevo programa de educación, donde van las 4 principales cadenas televisivas del país, van a aportar que esto, que el otro, y se van a dar clases por televisión y que 30 millones de esto, etcétera, etcétera. Sin embargo, las cosas, por desgracia para nuestro país, no son tan fáciles ni tan glamorosas. México desde hace muchos años, yo recuerdo que el gobernador de Oaxaca era Eladio Ramírez, y para no tener problemas con este grupo de delincuentes, la CENTE les dio el oro y el moro hace ya 28 años. Hay una minuta que está por ahí en las redes sociales, donde Eladio Ramírez, gobernador de Oaxaca, les concedió todo y de ahí ya lo demás es historia. La CENTE, la sección 22, la CETEG, etcétera, y con algunos elementos del sindicato, no crea que son unas blancas palomas, también los del CENTE, no la CENTE, el CENTE, se han dedicado, el sindicato con más años, por supuesto, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación fue constituido a fines de los años 40, si no estoy equivocado, pero la CENTE es más reciente. La sección 22 forma parte del sindicato, pero el organismo político que controla todo es la CENTE. Hay la CETEG, que es la de Guerrero. De tal manera, pues, que la educación, producto de decisiones políticas más que pedagógicas, fue poco a poco siendo entregada a grupos que son más parecidos a bandas de delincuentes, bandoleros, delincuentes, que a integrantes del Magisterio Nacional. Con esta entrega empezaron los privilegios 1000, no relacionados con su desempeño como maestros en el aula, y así llegamos a una tragedia que estalló el sexenio anterior con el presidente Peña, ya de una manera abierta. Los gobiernos durante todos esos años mostraron una debilidad peligrosa, incluso me atrevería a decirlo. Hoy, cuando la pandemia ha golpeado la parte educativa de la vida nacional, está este gobierno buscando ocurrencias, salidas falsas, escapistas fundamentalmente, para dar la impresión a los ingenuos de que se preocupa por la educación. No se preocupa, es más, no le importa la educación de los mexicanos a López y a su gobierno. La primera decisión que tomó y que se ufanó en concretarla fue echar abajo la reforma educativa de Peña. Es más, creo que fue Mario Delgado el que dijo, no va a quedar una coma de esa reforma. Bien, es cierto, ya le entregaron prácticamente todo a estos grupos que lejos del magisterio están muy cerca de la delincuencia, organizada o no. Ante los efectos negativos en grado extremo de la pandemia, de repente a alguien se le ocurrió, seguramente no, pues vamos a dar clases a distancia, pero como la computadora y el internet, pues no todos tienen, pero todo el mundo tiene televisión y vamos a convocar a las 4 televisoras para que ellos pongan recursos y programas y canales y la mentira que te eché, y todo un choro mareador. Muy bien. Se hace ayer la ceremonia, los 4 representantes de las 4 cadenas televisivas hicieron alguna intervención, se agradece lo corto de las mismas, y al margen de los lugares comunes que se expresaron, la ceremonia dejó más interrogantes
que respuestas. La primera y obvia: ¿quién va a pagar y cuánto va a ser el monto a pagarle a las televisoras por los tiempos que va a utilizar el Estado, en este caso la Secretaría de Educación, para transmitir esos cursos o esas clases, o nadie sabe qué es lo que van a transmitir? Que este programa, que el otro, que para acá, que de las 7 a las 7 o de 7 a las 5, una mezcolanza que al final de cuentas, como fue en el caso de esta reciente disque reforma de las pensiones, hoy también nos quedamos con más interrogantes que respuestas. Tal parece que para estas personas, el gobernante y sus funcionarios, y específicamente Esteban Moctezuma, sedicente secretario de Educación, ya está resuelto el problema. Ya hicimos el convenio con las 4 televisoras y la mentira que te eché. La verdad es que no es así. ¿Qué va a pasar con esos niños de preescolar, primaria y secundaria que, por la etapa formativa en la cual se encuentran, requieren de la presencia y la conducción del maestro? A esas edades, la presencia en el aula del maestro, su ejemplo, su conducción, el corregirlos, el orientarlos en cuanto a comportamientos, etcétera, evidentemente es fundamental el papel del maestro. Sin embargo, van a estar ellos ante una pantalla televisiva, los que tengan televisores digitales, los que tengan televisores analógicos, olvídense, no van a poder ver, al menos esos programas, por supuesto. ¿Qué va a pasar, pues, con esos niños, con esos jovencitos, cuando se encuentren con una realidad que sus padres tienen que irse a trabajar? ¿Con quién se van a quedar? ¿Acaso uno de los padres va a renunciar a su empleo para quedarse al frente de esos 3 escolapios o 2? ¿Estarán a la altura esos padres de la asesoría y del apoyo académico que requieren esos niños o esos jovencitos? ¿De dónde de repente se van a convertir en tutores o en asesores de los hijos cuando no lo han hecho en los años anteriores? ¿Qué va a pasar en el caso de escuelas privadas si no tienen dinero para pagar esos padres las colegiaturas que les están exigiendo por haber perdido el empleo o por haberles reducido el monto de su salario? De manera voluntaria, eso sí, lo aportarán, dicen, ¿verdad? ¿Qué va a pasar ahí? ¿Dejarán un año académico sin ir a la escuela? ¿O buscarán incorporarse, inscribirse a una escuela pública a estas alturas cuando ya pasó el tiempo de la inscripción? Y estos son solo algunos de los problemas que vamos a enfrentar. Pero luego viene otro. ¿Quién va a desarrollar esos programas que todavía no existen? Esas clases. ¿Dónde están los especialistas en clases a distancia? ¿Dónde están? No los tenemos. ¿Dónde están los recursos para pagarles a esos especialistas? ¿Dónde están los recursos para la cantidad de equipo que se va a requerir para filmar o grabar esos programas, esas clases que luego las televisoras transmitirían? ¿Qué va a pasar con los libros de texto gratuito de primaria y de secundaria? ¿Cómo se van a entregar en aquellos estados donde el semáforo ha regresado a rojo o nunca ha dejado de estar rojo? Y podemos seguir con las preguntas que se han quedado sin respuesta. Pero López dijo, sí, de 6 a 7 Esteban va a estar ahí contestando. Ni él sabe las respuestas, hombre. ¿Y sabe usted por qué no las sabe? Porque no las hay. Fue una ocurrencia esta. Ya resuelto, pues ya firmamos el convenio. El 24 a las 7 de la mañana empieza el nuevo ciclo escolar. ¿Usted cree que en 3 semanas van a poder realmente
elaborar todos esos materiales didácticos, tener a los maestros preparados o a los, etcétera, etcétera. Yo, en lo personal, no creo que lo vayan a tener. Y eso preocupa porque, ¿qué harían en ese momento? Un remedio de clases, una cosa ahí, pasar a todos los alumnos para que no haya protestas de los padres de familias, pero al final de cuentas estaríamos ante un año lectivo perdido. ¿Y todo por qué? No le echemos la culpa a la pandemia. Veamos cuál ha sido la conducta en materia educativa en los últimos 15, 20 años de toda la clase política. Ceder ante el chantaje de estos gángsters, de estos delincuentes, esa ha sido la norma, la línea política de los gobiernos. En esas condiciones, pues, ¿qué pensar de lo que vamos a enfrentar como mexicanos y como padres de familia en materia educativa en los próximos meses? Le podría decir simple y sencillamente lo peor. Un desorden, una casi anarquía y un fracaso rotundo de esto que ayer presentaron como la panacea. Ya está la televisión y los discursos de alguno de los 4 ejecutivos de una televisora, que esto, las generaciones futuras y la educación y esto. Por desgracia, nuestro país no tiene esa visión que algunos dejaron ver ahí, al menos en palabras. Por el contrario, nos interesan más otras cosas y por desgracia también al gobernante y a los suyos cercanos les interesan otras cosas. Específicamente les interesa al gobernante recuperar la popularidad perdida y recuperar la intención de voto para Morena y sus candidatos, también perdida por su pésimo gobierno, por la tragedia económica en la que tiene sumido al país. En esas condiciones, pues, esperar un éxito de lo anunciado ayer, seríamos muy ingenuos si pensáramos que el éxito está a la vuelta de la esquina, simplemente transmitiendo algunos programas aquí, allá y allá. No. En educación, como en muchas otras cosas, las cosas son mucho más complejas. A pechugar y a tratar de sobrellevar esta nueva situación y cuidarnos, intentar evitar ser contagiados y convencer a quienes hoy no usan cubrebocas, como es el caso del mismo presidente, que se mofan de eso con su actitud, con ese rechazo a utilizar el cubrebocas, entre otras cosas. Suerte, pues, y a entrarle, no queda otra. Y si no tiene televisión digital, pues váyase buscando una si tiene 2 o 3 chamacos, y también vaya buscando tener 1 o 2 computadoras, porque las van a necesitar. Muchas gracias y lo espero mañana miércoles aquí, en este espacio que es el suyo, hombre. La mañanera de Ángel, digo, pero en realidad es su mañanera, la buena, la que habla con la verdad. Gracias otra vez y nos vemos aquí mañana miércoles.